No hay nada más bueno que uno vivir una vida espiritual consciente. En este capítulo, hablando un poquito, vamos a hablar de lo que se siente ser cristiano, de lo que nosotros los jóvenes vemos como algo, muy aburrido. Uy, no, qué maluco levantarse uno a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 3 y media a orar. Vamos a hablar de lo que siento yo todos los días y vamos a tratar de explicar por qué es que soy cristiano. Porque ser cristiano no es algo que la gente elige, como que, ay, voy a tomar la vida cristiana, voy a probarla, no. Muchas veces los cristianos somos elegidos. Pocos somos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es lo que dice el versículo, ¿cierto? Este, Hay cosas que en la vida cristiana son buenas, son fáciles, ¿cómo decirlo? Son deleitosas vivirlas. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando usted va a un retiro, mmm, muchas veces los retiros usted no necesita como estar en su pip de espiritualidad para disfrutárselo, no. Usted solamente necesita tener la disponibilidad, o sea, la disponibilidad primero que todo y como las ganas de ir, ¿cierto? ¿Por qué digo que es fácil? Porque en un retiro de jóvenes, de adolescentes, de niños, se pasa muy bueno. Se hacen dinámicas, se hacen, la mayoría del tiempo es prédica, ¿cierto? También una buena parte de oración. Pero yo he experimentado que en los retiros, yo he asistido a los retiros desde que era un niño. Papá y mamá siempre acostumbraron llevarme a los retiros, porque pues esto trae un resultado bastante bueno. Y yo recuerdo que cuando yo iba a los retiros de niños, a mí me encantaba ir a esos retiros porque primero me separaba de mis padres. Mientras otros niños lloraban, yo en el momento me mantenía feliz porque estaba alejado de ellos por 3 días. Segundo, porque apenas se terminaba el culto yo podía salir a jugar con mis amigos. Tercero, siempre recuerdo que cuando era niño, en esos retiros, mi mamá y mi papá nos daban mecato y se lo daban a una hermana para que la hermana Marjorie nos entregara ese mecato. Y eso fueron experiencias muy buenas. Y uno de niño, pues, uno como no conoce tanto mundo, uno solamente va a jugar allá. Pero van quedando de esas miguitas de pan sembradas en nuestro corazón y en nuestra mente que nos llevan a esta edad a tomar la decisión de seguir el camino cristiano con seriedad. Entonces, ahí vemos que los retiros es como un paseo cuando éramos niños. Cuando pasamos a la adolescencia, yo recuerdo que los retiros cuando yo era adolescente era como ese tipo Chayanne Baigón. En ese tiempo yo tenía pelo, en ese tiempo yo me creía lo más lindo, lo más top de los retiros. Y en los retiros de adolescentes, uno muchas veces no va con la intención, o la gran mayoría, no van con la intención como de buscar de Dios, sino a pasarla bien, a hacerse ver, a lucir sus prendas bonitas y toda la cuestión. Yo lo digo desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, no de lo que usted pueda vivirlo, ¿cierto? Porque usted pudo ser una persona espiritual en la adolescencia y fue a los retiros a buscar de Dios. Yo no iba a buscar en los adolescentes, yo no iba a buscar de Dios, porque aquí soltando como muchas verdades, yo tuve muchos tiempos donde casi no era espiritual y yo me tomaba la vida cristiana como, ¿cómo decirlo?
como una pasarela, ¿cierto? En el momento era para que me vieran y toda la cuestión. Ahora ya conozco que el mundo espiritual sí es verdad. Hace como 5 años estoy conociendo eso. Ahora entiendo que realmente uno necesita estar lleno de Dios y ahora sí me tomo la vida espiritual. Pero yo les voy a soltar a ustedes muchas verdades de cómo es que uno vive la vida cristiana siendo un cristiano o un cristino, una persona que dice, ay, ese man es cristiano solamente porque va a una iglesia, pero no es cristiano porque dentro de sí lo saca. Continuando con la historia, yo iba a los retiros y yo recuerdo que en esos retiros de adolescentes hay veces sí lo hacía llorar a uno la predicación, pero era más que todo ese ánimo como de ir a conocer nuevos amigos, que toda la cuestión, que quién está lindo, que quién está feo y todo eso, ¿cierto? En esos retiros de adolescentes, pues en las noches prendían mucho las luces, a los jóvenes, a los adolescentes no nos dejaban estar solos con muchachas porque obviamente el adolescente está en esa etapa de rebeldía donde quiere hacer todo a escondidas, donde quiere en el momento hacer las cosas malas porque un joven cristiano, un adolescente cristiano que ha crecido en el evangelio, normalmente no ha probado el pecado. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací, desde que yo nací, siempre he estado en el evangelio. Y yo afortunadamente no he probado, por ejemplo, ir a una discoteca. Y esta es la edad, que tengo 27 años y todavía no me dan ganas de ir a una discoteca. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en estos retiros o en convenciones o en el colegio, uno como que busca probar eso. ¿Por qué? Porque nunca lo ha probado. Si usted en el momento es una persona que es bastante extremista y ay, ¿cómo así que Daniel hizo eso? Vea, para el video y váyase de acá. Porque en este caso yo voy a hacer con estos videos larguitos lo más sincero posible, ir contándoles mi historia. Entonces en esos retiros, como que era un deporte ir por allá a, a que la gente lo viera, por decirlo así. Y muchas personas se iban a orar y a consagrarse. Lo raro es que estas personas que iban a buscar de Dios realmente, que eran adolescentes, la mayoría de amigos que yo tuve espirituales, ahora están descarriados. Ahora están descarriados. No puedo entender ese enigma porque, como les digo, yo no viví esa etapa. Yo viví como esa etapa rebelde. De hecho, yo fui como se le conoce la oveja negra de la familia. Yo fui una persona bastante terquita, bastante exploradora, porque yo era uno de esos pelados que a mí me decían, no haga eso, y yo más rápido lo hacía. No diga eso, y yo lo decía. Entonces, cuando uno se va formando con este tipo de personalidades, tiene sus pros y tiene sus contras. Más adelante les voy a hablar de ese tema, lo voy a anotar de todas maneras. Minuto 8:53. Pero en esta época donde uno es como que no es tan obediente, yo sí tengo una hermana que es todo mi contraste, Ana María, y Elisa y Valeria. Ellas prácticamente son el contraste mío. Ellas sí hacen lo que uno les dice, son obedientes, toda la cuestión. Pero yo para hacer un favor renegaba todo. Yo en el momento cuando tenía la oportunidad de escaparme de la casa para ir a jugar maquinita lo hacía. Me iba con los muchachos de la iglesia a jugar play, a jugar bala. En ese tiempo cuando existía como ¿cómo es? El play, la media hora, la hora. Y en esa parte yo sí considero que pues yo era muy rebelde.
Entonces, el que quiera conocer como la vida de más cerquita de un hijo de un pastor, aquí está la historia mía. Nosotros no somos santos. En mi caso yo no era santo. Santo de pronto mi hermanita Ana o Elisa o Valeria. Pero yo era una plaga. Una plaga que cada rato mi papá y mi mamá nunca permitía que otros hermanos o que ellos mismos nos mencionara esa palabra de plaga. Porque era una palabra muy fuerte como para un niño. Entonces nunca estaba de acuerdo. Ahí contándoles ese detallito. Entonces, yo fui ese tipo de adolescente que iba siempre en contra de lo que le decían. Hasta en el colegio. A usted le decían, Daniel, mañana viene vestido de tal manera. Y nos decían, Daniel, vaya, usted mañana hay que venir con Jean Day. Jean Day es que usted podía ir con un pantalón que no fuera el del colegio y una camisa que no fuera del colegio. O sea, sport. Y llevaba 500 pesos. Eso era como para crear un fondo para hacer algo. Y yo iba, en ese momentico, iba de uniforme. Ay, que nos vamos de gala. Yo me de educación física. O sea, siempre fui como esa persona que en todo momento era contradiciendo lo que le dicen. Y hasta el momento todavía tengo efectos de eso. Solo que esta vez ya lo hago con más lógica. Porque si hay algo que a mí me fascina en esta vida es leer. Leer, leer. Y cuando yo leo, le veo, yo muchas veces cuando hablo con una persona le tengo que ver mucha lógica en lo que dice para yo ponerle atención y hacer lo que la otra persona me dice. Si yo no le veo lógica y si yo veo que no es coherente con lo que yo quiero, yo guardo silencio y no hago lo que la otra persona dice. ¿Eso es un defecto? Sí, pero también es algo que yo también lo veo como una virtud y más adelante hablamos de eso también. Minuto 12. Retornando al tema de la adolescencia, en estos retiros, pues podríamos decir que yo iba a los retiros y los tomaba esporádicamente como un paseo, ¿cierto? En esos retiros recuerdo que también llegué a tener novia, eso sí no lo niego, eso como les dije, voy a hablar lo más sincero posible, siempre a escondidas de papá y mamá. Ese es el peor error que yo podría decir que he cometido, porque hacer las cosas al escondido, hacer las cosas como que, ay, para que no me vean, uno por muy sagaz que sea, las personas que a mí me han conocido se dan de cuenta que yo soy muy tremendo para que nadie me vea. Pero cuando uno trata como de esconder esas cosas, cuando uno quiere que no lo vean, Dios mismo llega, prende la linternita y hace así. Hace prácticamente esto. Tenga, le pega su alumbrada. Hey, mire, él está haciendo esto, esto y lo otro. Y esa alumbrada es pero tan literal, que uno jamás piensa que eso es así. O sea, que Dios no lo va a lanzar a uno al agua así. Y uno se pega unas estrelladas, unas reverendas estrelladas porque Dios es tan real que uno dice, hombre, esto yo nunca lo había vivido. Eso lo piensa uno cuando ya está grande y se da cuenta que no fue otra cosa, ni brujería, ni nada de eso, sino que fue Dios. Una vez en mi rebeldía, yo me acuerdo que yo que estaba creciendo como con esa maña de coger lo que no era mío. Y una vez yo me acuerdo que dejaron como 300.000 pesos encima de la mesa. Había una hermana que sabía que yo tenía esa maña y se la contaba a mis padres. Esa hermana nos cuidaba. Y yo no me avergüenzo de lo que les voy a decir porque yo sé que más de uno hizo eso cuando era adolescente. Vea, persona que yo he hablado siempre me cuenta una partecita de esa vida. Y yo recuerdo, vea cómo es Dios, que yo cogí esos 300.000
Y en ese tiempo mi familia estaba buscando tener una nevera. Si mi papá y mi mamá llegan a ver este video hasta el minuto 15, se darán de cuenta de muchas cosas. Porque no hay nada que permanezca oculto. Y vea que hasta lo que está oculto uno lo va sacando por acá. Yo recuerdo que en ese momento en la mesa habían 300.000 pesos y yo los agarré. Nadie se dio de cuenta, según yo. Uno que ya está grande, uno dice, ah, no, sí se dieron de cuenta de pronto. Y yo me fui, pum, me fui para estudiar. Cuando llegué a la casa, mamá, me encontré 300.000 pesos en la calle, que yo no sé qué, estaban tirados en el piso. Y mi mamá me miró como con esa cara de, si será verdad, usted tantas mentiras que nos has dicho. Yo, mamá, sí. ¿Y sabe qué hice? Esos 300.000 los di a la nevera. Yo pensando que me lo iba a gastar con mis amigos, que iba a ir para tal parte, que esto y lo otro, ta. No, papá, esa plata retorna a donde debe ir. Y quizás esos 300.000 los tenían destinados para otra cosa. Y de pronto solamente faltaban 300.000 pesos para que se completara la cuota para comprar la nevera de contado. Y Dios apareja las cosas, yo cogiendo esa plata, disque encontrándomela, retornándola y que mi familia viera esos 300.000 pesos como para la nevera. Entonces cada vez que yo veía la nevera es que ahí está la puerta, la puerta es mía. ¿Por qué? Porque yo invertí 300.000 pesos en eso cuando pues no era así, la realidad era otra. Entonces, en esa vida de adolescente uno vive muchas cosas que la gente piensa que jamás uno va a vivir. Y cuando uno escucha la palabra de Dios y dice que nosotros somos pecadores, nosotros pecamos porque somos pecadores, uno realmente entiende que lo que yo les estoy hablando a ustedes, muchas veces ustedes lo vivieron. Solo que hay dos cosas que nos separan, que de pronto usted se las reserva y yo las hablo. Pero sé que por muy santos que nos lo demos, siempre hay algo malo. Porque en nuestra vida hay pecado, nosotros nacimos como pecadores. Nadie puede decir que fue un santo. Y muchas personas dicen que, ay, no, es que yo no tengo pecados grandes. Las personas que más se esconden ante el mundo y que se pintan como más sagradas, esas personas tienen cosas muy ocultas que uno se aterraría hasta de conocerlas. Y es así, eso es así. Entonces, en esos retiros se puede decir que uno se los tomaba deportivamente, uno no iba como a buscar de Dios. Cuando yo fui creciendo y ya fui haciendo la transición para ser joven, ¿cierto? Ya tenía que ir a los retiros de jóvenes y como yo me juntaba como con el clan más indisciplinado, jóvenes que no eran espirituales, personas que no querían nada de Dios y pues estas personas también terminaban descarriadas. Decían, no, eso es un aburrimiento ir a los retiros de jóvenes porque eso lo ponen a ahorrar la mayoría de tiempo y entonces uno como que se desanimaba por esa parte porque uno no quería ir a ayunar, uno quería ir a ver quién era bonito, quién era bonita, la chica bonita del retiro y lucir sus prendas y es que de marca, que yo no sé qué, porque esas eran las amistades que yo tenía y según el círculo que usted tenga, usted también se convierte en esas personas. Entonces, uno de los consejos, si usted es adolescente y me está escuchando, escoja muy bien sus amistades. Ojalá que sean de esas amistades que se mantengan ocupadas en X o Y proyecto, pero jamás escoja una persona como que le va a dar a usted consejos como que no vaya a la iglesia. No, no escoja esas amistades porque
quizás Dios a mí me guardó porque papá y mamá estuvieron ahí a punto de todos los días pelándose las rodillas orando por mí porque yo sí era una persona bastante rebelde. Pero de pronto usted no corre con esa suerte y simplemente por escuchar un mal consejo usted termina afuera. Y yo realmente, a mí, yo no quiero, este, ahora, yo no le veo placer al mundo. Y yo jamás le aconsejaría a alguien que no busque de Dios. Ahora, antes, antes yo decía, vea, haga lo que usted haga, a mí no me importa. Sí. Y uno, cuando era chino, uno decía unas barbaridades. Y seguramente cuando yo crezca y vea estos videos, yo no debí decir eso. Pero si hay algo que yo estoy descubriendo a esta edad es que cuando uno habla con la verdad, ya no hay nada que uno pueda temer. ¿Por qué? Porque ya todo lo dijo. Y si hay una persona que lo quiere a uno juzgar y le quiere decir a uno, ay, es que esa persona es así, esa persona es así, ya con estos mismos videos y mostrando mi gran verdad al mundo, ya la gente podría juzgar, ¿sí? Porque cuando uno habla con la verdad, uno ya no tiene temor de nada. ¿Por qué? Porque uno no es un santo, uno no es una persona que nació como Jesucristo. No, uno es un ser humano que peca porque es pecador. Entonces, cuando yo empecé a escuchar que los retiros de jóvenes eran bastante aburridos, dije, no, yo no voy a ir por allá. Es mejor uno quedarse por aquí y hacerse loco y tal. ¿Quiénes van a ir al retiro de jóvenes? No. Y pasaron los años y los retiros de jóvenes fueron desapareciendo. Surgió una división, que un rebelde se desligó de la obra y pues ya este hombre quería apoderarse de la obra, pero no supo manejar su estrategia y terminó solo con una iglesia. Entonces se terminaron los retiros y yo en el momento recuerdo que yo me fui metiendo cada vez más con Dios. Más adelante les cuento experiencias del ejército, porque más de uno me dicen, hey, Daniel, yo quiero saber cómo fue esa vida del ejército. Entonces, a medida que yo fui creciendo, me fui dando de cuenta que realmente uno conocer qué dicen los pastores o qué predican los pastores es algo que sería bueno como ponerle más atención. Yo recuerdo que a la edad de los 19, 20 años yo empecé a tomar apuntes. Vea cómo ya va migrando la historia. Yo empecé a tomar apuntes. Todos los cultos yo era tan. Daniel Vélez apuntando, anotando. Tin. Y empecé en el momento a tomar todo apunte. Y yo me preguntaba, venga, ¿cómo empiezo a apuntar? Bueno, aquí va un tic. Si usted en el momento quiere aprender a anotar las predicaciones, pero no sabe por dónde empezar. Yo empecé anotando solamente los versículos que decía el pastor. Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. Salmos 120, versículo 2. Salmos 120, capítulo 2. Job, capítulo 3, versículo 2. Siempre lo hacía así. Una vez yo le vi una libretica a mi hermanita Ana. Ana me enseña muchas cosas, me da cabezoncita. Y yo vi que ella anotaba algunas frases que decían los pastores, ¿cierto? Y yo dije, voy a hacer eso mismo. Entonces yo anotaba el versículo y después anotaba qué es lo que decía el pastor en el versículo. Muchas veces copiaba hasta el mismo versículo que mostraban en pantalla. Y así empecé yo a anotar. Cuando menos pensó,
yo empecé a migrar ese copiar. Y yo sentía que mi vida, mientras yo estaba copiando lo que predicaban, para no aburrirme, porque si hay algo que yo tengo es que yo soy muy hiperactivo. Yo soy una persona que tengo que canalizar mucho mi energía. Y afortunadamente a través del silencio, cuando usted me conoce en persona, yo soy una persona que no me gusta hablar para nada, ni me gusta hablar con nadie. Me gusta estar aparte, no me gusta tener amigos. Así que si usted en algún momento piensa que yo lo ignoré, no, no es que no lo haya ignorado, sino que yo soy así. Y eso se lo copié mucho a mis padres porque ellos, mi papá casi no le gustaban las fiestas, mi mamá menos. Las celebraciones de nosotros fueron bastante sencillitas, una tortita, una buena comida y listo. Otra persona cumplía años y nos invitaban a las fiestas, papá no nos dejaba ir, ahora uno entiende por qué. Y pues yo crecí como con esa manera de ser fría, que no le gusta las fiestas, que no le gustan los regalos, que no le gusta como los elogios, ni nada de eso. Entonces, si usted me ve a mí en persona y piensa que yo lo estoy ignorando, no piense eso, porque pues realmente no es verdad. La personalidad mía es así. Entonces, cuando yo canalizo mi energía, porque yo sí quería hablar con todo el mundo cuando era adolescente y quería mostrarme y toda la cuestión, ser empalagoso, y ahora es, entre menos me vean, mucho mejor. Entonces, cuando yo empecé a notar, mi vida empezó a cambiar, porque esas frasecitas que yo anotaba de la predicación muchas veces se me quedan en la mente. Y cuando se me quedan en la mente, yo empecé a reflexionar mucho en ellas. Por ejemplo, mi padre tiene una predicación que yo la amo mucho, porque si hay algo que tiene mi papá para predicar es que él sabe relatar muy bien las historias. Él relata muy bien las historias. Y él, por el temperamento que él tiene, yo le heredé muchas veces el temperamento a él. Hay veces nos poníamos a discutir porque él decía que porque yo cuando me concentro, yo miro muy feo, yo miro así. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo control como del consciente de cómo yo estoy mirando. Ahora, pues, cuando yo estoy concentrado, yo me toco por acá, y si yo veo que esto está lisito es porque no tengo esto aquí arrugado. Pero cuando yo me concentro mucho, yo empiezo a arrugar. Y cuando yo hago esto y siento como la arruga acá, yo trato de relajar el rostro para que no se me vea esto. Porque si mi papá se siente mal cuando yo lo veía así en el altar, no me quiero imaginar una persona que no me conoce. Entonces yo le decía a mi papá, no, es que yo miro así porque yo estoy concentrado. Bueno, aterrizando otra vez de nuevo, yo recuerdo que esas frases que yo anotaba, yo empezaba a reflexionar en ellas. Mi papá tiene esa manera de contar una historia bíblica como, como tan espectacular, porque él llega y se sumerge tanto en lo que es en lo que es, ¿cómo es que se le llama? En lo que es la predicación y en el estudio de la palabra, que se vuelve como tan atractivo escuchar la predicación que uno no quiere parar, uno no quiere que él pare, porque relata los sucesos tal cual y encima de eso da datos curiosos de la predicación y después da el mensaje que Dios tiene para nosotros. Él tiene una predicación que dice herido por la quinta costilla, tiene otra la carrera de la vida. Bah, eso es deleitoso escucharse. Yo me acuerdo que a él le invitaron a predicar en una zona y se fue de gira. Y en las tres iglesias predicó la misma palabra. Y aunque era la misma palabra, en las tres decía cosas diferentes, pero otras cosas eran similares. ¿Y ustedes creen que yo me aburría escuchándolo predicar? Jamás. Porque esos apuntes, como yo les digo, que yo tomaba, de noche yo me ponía a pensar en ellos. Cuando no era de noche era cuando estaba trabajando. Si hay algo que a mí me gusta cuando yo trabajo en Rappi es que
Cuando no estoy escuchando música mientras entrego los domicilios, eso me queda mucho tiempo para mí, para pensar, para meditar de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer, de cómo lo voy a hacer. Y es algo bueno, es algo espectacular. Yo digo que cuando yo tenga ya una economía bastante sólida y grande, yo creo que haría Rappi en una BMW de esas de alto cilindraje para despejar mi mente, porque yo cuando hago domicilios realmente me despejo mucho. Es algo bastante bueno y pues uno gana plata en eso. Y esas pequeñas cosas empezaron a cambiar mi vida, empezaron a llevarme por el lado correcto y empecé yo a como a disfrutarme la vida cristiana, asociármela como decía, como diría un marihuanero. Empecé a disfrutarme más la vida cristiana porque le veía mucho sentido. O sea, mientras más sentido yo le daba a la vida cristiana, más le perdía el sentido a ser rebelde, más sentido le perdía yo como a ir en contra de muchas cosas, más sentido le veía yo en alimentarme mejor, más sentido le veía yo en tener una vida espiritual bastante óptima. Porque cuando uno empieza a empieza a ver la vida cristiana como un estilo de vida, eh, uno se da cuenta que primero ahorra mucho dinero. Porque yo recuerdo que cuando estaba en diciembre, mi papá, es que mi papá y mi mamá, eso es una bendición. Mi papá y mi mamá, cuando vamos a salir a comer en las noches y estamos en diciembre, siempre vemos los alumbrados. Y siempre que vemos una casa llena de alumbrados, mi papá dice, ay, yo averigüé cuánto cuestan esas cosas de luz, esas mangueras de luz. Y eso cuesta 200 y punta. Por ejemplo, de allá a allá son como tantos metros. Eso quiere decir que se gastaron 2 millones en esa cosa. 2 millones, va y si bota la platica, hombre. El árbol de Navidad, 2, 3 millones, 4 millones, no, mejor dicho, ahí van como 7 millones perdidos. Y después les van a cobrar la luz en enero. Entonces nosotros muertos de la risa. Eso cada rato vemos presupuestos de cuánto se gastaron en, en luz. Entonces cuando uno empieza a darle como sentido a la vida cristiana, este es algo muy espectacular porque uno empieza ahí a cambiar. Cuando ya dejé de tomar como frasecitas, yo en ese momento estaba leyendo un libro que se llama Las 48 leyes del poder, pero hay otro. Sí, sí, eran las 48 leyes del poder y al conocer lo que decía ese libro, pues me llevó como a conocer el lenguaje corporal, porque ese libro trae cositas que tienen que ver con el lenguaje corporal. Y eso es lo que más me parece más atractivo de uno mantenerse callado. Cuando uno es callado, uno habla con los gestos y es muy observador, uno se vuelve muy observador. Y cuando uno combina la lectura con la vida real y empieza a aplicar lo que dicen esos libros en las personas, uno identifica muchas cosas y uno dice, no, a este no le doy amistad, a este sí, a este no, a este sí, a este no, a este sí. Y es algo bastante bueno. Entonces, yo en esos apuntes también apuntaba, por ejemplo, los ademanes del pastor. Ah, este pastor tiene este patrón en la mirada. Cuando dice esto, hace este gesto. Estira la mano de esta manera, apunta mucho, ¿por qué apuntará? Entonces yo investigaba por qué apuntaba, Después descubría de que el pastor era una persona muy rígida. ¿Por qué rígido? O sea, empezaba a investigar muchas veces al que exponía la palabra de Dios para tratar de descifrar lo que me decían los libros. Ah, hay un libro que se llama, sí, Las 48 leyes del poder es uno, pero hay otro que es de Robert Greene también que se llama La naturaleza humana y en ese libro cuentan la historia de un doctor que pues cuando era joven tuvo una parálisis de todo el cuerpo y lo único que tenía y que podía mover era los ojos y podía escuchar. Entonces el hombre a través del tono de la voz y de la mirada
podía detectar cuando una persona estaba enferma, cuando estaba mintiendo, cuando estaba haciendo las cosas mal, cuando estaba haciendo las cosas bien. Y eso a mí me sedujo, eso a mí me dijo, oh, qué estilo uno tener esa habilidad. Y hace 5 años yo vengo desarrollando eso. Entonces el hombre decía que para desarrollar esa habilidad uno tenía que tomar apuntes en todo momento, usted se tenía que mantener con la libreta. Entonces ahí me pareció más atractivo mantenerme con una libreta en la iglesia y en toda parte. Entonces eso me ayudó a mí a, a tomar apuntes en la iglesia. Entonces yo tomaba apuntes de frases del pastor, tomaba apuntes de los versículos de la Biblia, tomaba apuntes de lo que decía el versículo, a qué estaba enfocado. Cuando se hablaba de hermenéutica yo anotaba los significados. Eh, y también en otra hojita anotaba los gestos y qué significaban los gestos. Cuando no entendía un gesto preguntaba ahí qué significa este gesto. Entonces lo iba a investigar y de una vez lo sabía. Coger a una persona en la mentira es lo más fácil que hay en esta vida. Ver a una persona que quiere mostrarse es lo más fácil en esta vida. Ver a una persona que habla con sinceridad es lo más seductor y lo más bonito en esta vida. Escuchar a una persona decir la verdad también es muy bonito porque uno sabe cuándo está diciendo la verdad. Entonces yo me deleitaba con eso. En un inicio yo no, cuando yo anotaba como esto lo del lenguaje corporal y el tono de la voz, yo no era muy consciente de lo que anotaba, pero a medida que fui cogiendo como un poquito más de conciencia, ay, eso es tan bacano. Eso es como uno encontrar una mina de oro, porque uno va entendiendo lo que el lector le quiere decir a uno. Entonces, esos eran mis apuntes. Resulta que el amor a tomar apuntes en la iglesia me fueron llevando a cosas más tesas, más espectaculares. Y era tomar apuntes en convenciones y en confraternidades. A mí nadie me paraba a mí escribiendo. Usted me veía a mí era escribiendo. Si no me veía escribiendo, en los recesos me veía leyendo. Porque en todo momento yo quería poner en práctica todo. Y una convención, eso fue reciente, esa convención fue como hace 2 años. Y fue tan bacana esa predicación, tan espectacular, tan maravilla, tan bellecera total, que yo todavía la recuerdo. La predicó el hermano Rubén Concepción. La chilla que yo me pegué en ese culto. Y aprovechando que era hijo de pastor, yo me senté en la platea con mis padres. Ay, y el que más apunte en mí. Tin, tin, tin. Hágale. El pastor decía esto. Ay, yo sentía cuando ese lapicero rayaba esa hoja y después tanga se llevan al corazón, al corazón, al corazón, al corazón. O sea, recuerdo lo que Dios empezó a tratar en mí en esa predicación, más muchas veces no recuerdo la predicación, pero yo sé que si la encuentro y la vuelvo a escuchar, vea, la chilla que yo me pego es brutal. Esa fue la primera vez que yo salí corriendo al altar. Y yo entendí, ahora entiendo por qué la gente sale corriendo al altar. O sea, la vida cristiana es un deleite porque es un proceso bastante espectacular. Yo le doy gracias a Dios que papá y mamá siempre estuvieron ahí en batalla orando por mí para que no me descarriara. Y ya ahora yo les puedo decir a mis padres, papá, mamá, si ustedes quieren pueden parar de orar por mí, pero nunca lo hagan. Pero realmente para llegar a este punto donde yo estoy, donde no quiero vivir una vida sin Dios, se necesita. Entonces así fue como Dios empezó a tratar conmigo. O sea, una cosa trae a la otra. Yo veía a una hermana le escribiendo y yo quería saber qué escribía. Entonces para yo saber qué era lo que escribía, empecé a escribir yo. Y hay veces me parece muy atractivo ver los apuntes de otra persona. Porque usted escribiendo, aquí hablando un poco de la escritura, usted escribiendo se da de cuenta de muchas verdades que los escritos dicen. Muchas veces
usted escribiendo saca lo que tiene en su corazón o lo que usted piensa. Y hay personas que saben escribir de tal manera que uno dice, wow, wow, qué bonito. Uno, cuando lee los apuntes de otra persona, uno puede medir el nivel de intelectualidad o ese nivel de mm, atención. Atención, porque cuando uno pone mucha atención en la Biblia, pone mucha atención a la palabra, uno saca grandes reflexiones y uno se topa con unas reflexiones que uno dice, wow. Cuando yo estuve en Fontibón el año pasado, hubo una chica que me pareció muy bonita, ¿cierto? Y pues yo sentía y veía por el lenguaje corporal que pues yo no le parecía como feo a la chica. Y yo me acuerdo que yo estaba en la oficina del pastor trabajando, cuando la chica llegó a la oficina y fue buscando como ¿cómo es que se llama? La Biblia de ella, porque la había dejado en la oficina y hacía como 2 años no había entrado a la oficina. Me contaron después y ella como que también me lo dijo. Entonces yo llegué, ella cogió la Biblia, pero yo se la quité y yo la abrí y vi una hojita. Yo llegué y le dije, ¿la puedo leer? Y ella me dijo, sí, la puedes leer. Yo la leí, la letra de esa muchacha, espectacular. Y los apuntes que hacía, yo dije, wow, es algo muy bonito uno ver lo que piensan otras personas cuando captan la palabra de Dios desde otros ángulos. Y me gustó mucho la lectura. Yo quería quedarme con ese papelito, pero a la final me dio pena decirle, venga, yo me permite quedarme con esto. Pero no, me dio pena, lo regresé. Y eso fue como una pequeña cosa que yo viví en los apuntes. O sea, si usted quiere en el momento empezar a amar las cosas de Dios, empiece con pequeñas cositas. Primero, asistiendo a la iglesia. Segundo, anote. Empiece por versículos. Y concéntrese, piérdase en la voz del pastor. No se distraiga con nada más. Preste suma atención a la palabra y Dios le va a ir hablando directamente. Porque Él realmente le habla a usted como si fuera otra persona. Como si usted estuviera hablando con otra persona, así habla Dios. Y también se lo habla con hechos y experiencias, donde usted dice, no, esto solamente es Dios. Y a mí en este momento no me cabe la menor duda de que todo lo que estoy haciendo es por Dios. Entonces ahí les fue unos buenos minuticos de mis experiencias en los retiros y espero les haya gustado mucho. Este, vamos a ver qué vamos a hablar en el próximo capítulo. Dios les bendiga, gracias por estar en este conversatorio. Si usted llegó hasta este final, déjemelo en los comentarios. Suscríbase a este canal. Nada, les bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes. Suscríbanse, una manito arriba y un buen comentario.